Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más, nada más que ahora en el año 2016. ¿Cuántas cosas quedaron atrás en el año 2015? Un año de pues muchos logros, un año también que pues tal vez nos quedan algunas cosas en el tintero, pero siempre es buena ocasión para hacer buenos propósitos y más allá de buenos propósitos, forjar esa voluntad para que se hagan realidad. Aquí en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pues estamos muy contentos de la bendición de pues continuar con un programa más en este año 2016. Para nosotros es un gran éxito pues permanecer en el gusto de ustedes y además pues saber que ahora nos escuchan en otra estación, nos escuchan en V Radio 98.1 FM, que es la estación de la Universidad Vasco de Quiroga. Así que les mandamos un abrazo, un saludo y muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Vasco de Quiroga por compartir con todos sus alumnos pues este programa en el que queremos que también ustedes participen, nos comenten, aporten y bueno, estamos para servirles ahí a toda la comunidad estudiantil. Y bueno, como es un nuevo año, pues tenemos cambios también en este programa. Para mí, la verdad, es un gran honor presentarles a una persona que tengo el gusto de conocer hace muchos años, que sé que es una persona muy entusiasta, que le gusta comunicar muchas cosas y les aseguro que se van a entretener bastante. El día de hoy, y esperemos que por mucho tiempo me acompañe, mi compañero Héctor Uriel Rodríguez Sánchez, mejor conocido como Uriel. Y bueno, bienvenido Héctor a este programa Es tu Derecho y esperemos que sea el inicio de pues muchas aventuras, muchos comentarios, que sea algo entretenido, que les guste, que te guste a ti y que le guste a todas las personas que nos escuchan. Hola Moni, pues esperemos que así sea. Muy contento de unirme a este equipo de trabajo, de tener la oportunidad de conducir contigo. Seguramente iremos aprendiendo muchísimas cosas en este año y en esta nueva experiencia. Y por supuesto, pues ponerme a las órdenes de nuestro auditorio. Un cordial saludo a la gente de la Universidad Vasco de Quiroga que ahora nos escucha. Y por supuesto, presentarles a nuestro invitado. El día de hoy se encuentra con nosotros Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Él es coordinador de la Red de Acción Ética Política o RAEP. Hola Rodrigo Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, muy contentos de tenerte ya aquí en este 2016, un año lleno de proyectos y bueno, también llegamos al 2016 y ya hay pues muchas cosas que se planearon durante el 2015 incluso antes para que se lleven a cabo en el año 2016, como es el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la Jornada Mundial de la Paz. Así es, como ustedes lo escucharon, pues estamos, acabamos de celebrar la Jornada Mundial de la Paz y para eso pues está aquí Rodrigo Iván, nos va a comentar un poquito qué es esto de la Jornada Mundial de la Paz, quién lo instituyó, cuál es la razón, qué frutos ha tenido esto y qué se espera. Rodrigo Iván, pues no sé si nos podrías platicar un poquito qué es esto de la Jornada Mundial de la Paz. Sí, claro, mira, la Jornada Mundial de la Paz tiene que ver con el mensaje que el Papa, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, da cada año, normalmente a inicios de año, y que pues tiene una tradición en los que antes fueron los mensajes de Navidad que daba el Sumo Pontífice, que después ya con Juan Pablo II tuvieron una incidencia global muy fuerte. Fue un pontificado largo y además muy intenso. Entonces, pues digamos que eran mensajes, o son mensajes muy, muy esperados. En el caso que nos ocupa, 2016, pues estamos hablando de el Sumo Pontífice, que es el primero en la historia que es latinoamericano, o sea, algo muy importante para un continente que en su mayoría tienen poblaciones de católicos.
pero si lo ponemos a nivel global, pues no es cosa menor, pues el líder de más de 1,000 millones de personas que comparten la fe cristiana bajo la Iglesia Católica. Entonces son mensajes que suelen atender en retrospectiva lo que ha pasado el año anterior, en este caso durante el 2015, y que dan una prospectiva hacia lo que va a ser el año que inicia, en este caso 2016. Normalmente esto se inscribe en una continuidad de magisterio en el cual este no es la excepción, ya que de manera expresa el Papa Francisco, que era el cardenal Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, con un rasgo muy social y de pastoral social, con rasgos muy del Evangelio, de la dimensión de la atención a los pobres, a los marginados, pues causa muchísima expectación. En este caso, pues la conexión con lo que es el pontificado de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, pues también es muy explícito, tanto con el diagnóstico que hace Benedicto XVI de las causas que generan los problemas tan fuertes que hemos estado viviendo en esta crisis de la modernidad que se explaya de muy diversas maneras. El Papa Benedicto le llama esto nihilismo. El nihilismo moderno, pues que es un modo de actuar, de pensar, en donde se ubican ciertas personas pues más allá del bien y del mal, ¿no? Que creen que por la fuerza pueden imponer su dominio o su voluntad de poder, y al ser indiferentes al bien y el mal, pues obviamente causan severos daños. Esto que el Papa Francisco retoma de Benedicto XVI, pues es muy importante como para explicarnos las causas de lo opuesto a la paz, que no solo es la guerra en el sentido bélico armado, sino también en sus múltiples manifestaciones de conflicto, de actos inhumanos, de actos que merman la dignidad, actos que van en contra del bien común, y que en el caso del nihilismo lo vemos nosotros tratando de comprender un poco más a fondo esta parte diagnóstica que se retoma con el Papa Benedicto XVI. Tiene dos vertientes. Por un lado está el nihilismo heroico. Este nihilismo heroico que se expresó durante el siglo XX y que le tocó pues mucho denunciar y atajar a el Papa Juan Pablo II, que se expresó pues digamos de manera muy muy fuerte a través del nihilismo heroico de el Tercer Reich alemán y el nazismo, por un lado, este nihilismo de la voluntad de poder, del dominio del más fuerte, de la bestia rubia, como la llamaba Friedrich Nietzsche, que se convirtió en régimen y que cometió unas barbaridades enormes. Acordémonos que pues no en balde el genocidio tan fuerte que hubo a el pueblo judío, pero no solo el pueblo judío, hay que ubicar que hubo un genocidio también a gitanos, y bueno, dentro de lo que él buscaba aniquilar, pues también estaban cristianos, tanto católicos como protestantes y otros grupos que simplemente ya no se los acabó en esa medida porque ya no le dio tiempo. Pero también está la otra parte de ese nihilismo heroico de lo que es el bloque soviético, esa fuerza que se consideró como más allá del bien y del mal y por lo tanto más allá de cualquier norma
moral o ética, y que cometió unas barbaridades enormes. Como experimento social costó mucho más vidas que las que asesinó el régimen nazi. Entonces, estos tipos de nihilismo se ven lamentablemente completados por otro tipo de nihilismo, que también el Papa Benedicto XVI ya lo mencionaba en Caritas in Veritatem, y que lo ha estado denunciando también el Papa Francisco, y que en eso también retoman mucho lo que fueron varias de las denuncias, por ejemplo en la Centesimus Annus que hizo Juan Pablo II, de ese otro tipo de nihilismo, el nihilismo banal. Ese nihilismo que ya no es el nihilismo heroico de aquellos que quieren oponerse, imponerse pues, por la fuerza, con una utopía coercitiva, es decir, lo utópico es lo que pues, no se va a dar, ¿no? Pero que tú, sin embargo, quieres imponerlo por la fuerza. La utopía coercitiva del nazismo, la utopía coercitiva del comunismo, se ve ahora, digamos, complementada por ese nihilismo muy occidental, muy del capitalismo, muy del liberalismo, que es el nihilismo banal, que es esta banalidad que va olvidándose de la naturaleza, que va yendo y rompiendo con lo que son esta combinación entre derechos y deberes, que va pretendiendo que la libertad humana no está afincada en ninguna naturaleza, que es infinita, y que además cualquier deseo o capricho tiene que convertirse en derecho legal. Esto es una barbaridad. Este nihilismo banal de la indiferencia, del no ver en el otro como yo, de no ubicar la dignidad de los otros, de pasar por encima de los demás con las razones más banales. El consumo, el egoísmo, el individualismo, el tomar estas decisiones, pues que sí son del más fuerte, pero que son muy de, bueno, pues lo importante es lo que tú decidas, ¿no? Si con esto dañas a otros, pues ni modo. Ya sea el débil, el pobre, el mismo ser que está dentro de tu mismo cuerpo. Ese tipo de nihilismo también está arraigándose muy fuerte en Occidente, en las potencias occidentales, y termina siendo parte del andamiaje legal de supuestos nuevos derechos que afectan mucho la dignidad humana. A este tipo de nihilismo banal, o a este tipo de cultura en Occidente, es a la que le toca enfrentar el renacer del nihilismo heroico. El nihilismo heroico, que antes era nazi, que antes era comunista, ahora lo vemos en un rostro pues que sí resulta terrible, pero no menos terrible que el otro nihilismo, que es ese nihilismo heroico, redivivo del Estado Islámico, claro, del fanatismo islámico que trata de imponerse y que le vale el bien y el mal, que simple y llanamente tienen la fuerza y entonces se imponen. Decapitaciones, crucifixiones, asaltos, robos. Lo que estamos viendo en esta zona de Siria y de Irak, que también le preocupa mucho al Papa Francisco, pues es ese nihilismo heroico, esa utopía coercitiva otra vez, que trata de imponer un Estado islámico, un nuevo califato, pues a punta de decapitaciones, de crucifixiones, de estos actos terroristas que han marcado el 2015 de una manera muy cruenta, pero que si nos ponemos a analizar, se ven otra vez complementados por ese otro nihilismo. El nihilismo banal no es menos sangriento. El nihilismo banal de aquellos que también están por el derecho del más fuerte, de la libertad del más fuerte, que elimina al débil,
que elimina a aquel que estorba, pues si nos ponemos a ver lo que es la realidad del aborto, del no respetar el derecho de ese ser vulnerable, de ese ser que no tiene voz porque es pequeño, y que hay estos poderes tan fuertes, pues como estas instancias como Planned Parenthood, que son promovidas por presidentes como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que pues son ese otro rostro nihilista, que pues ahora vemos esta tragedia de nihilismos confrontados en una zona que, como dice el Papa Francisco, ya parece la Tercera Guerra Mundial en fases. Una reflexión muy profunda que nos deja ya muy claro el por qué se tituló la Jornada Mundial de la Paz, vence la indiferencia y conquista la paz. Ahora, Rodrigo Iván, nos has hablado sobre precisamente estos elementos que quizá no teníamos conscientes, quizá muchos de nosotros no entendíamos qué era esto del nihilismo, ahora nos lo dejas mucho más claro, pero además nos hablas del concepto de indiferencia, un concepto de indiferencia que parece que nos domina, que se respira por todos lados porque pensamos que Siria y que Irak están muy lejos y que para nosotros no existe ningún tipo de amenaza. Nos preocupa ver la bandera de México entre las amenazas del Estado Islámico, pero no se alcanza a percibir quizá realmente qué nos puede ocurrir. Yo invito a nuestro auditorio a que nos escriba. Nuestro correo es tuderechoradio@gmail.com. En Facebook estamos en Es Tu Derecho Radio y visiten la página web de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, comexdh.org.mx. Y seguimos entonces platicando con Rodrigo Iván Cortés, coordinador de la Red de Acción Ética Política, sobre este concepto. Rodrigo Iván, ¿qué más implica la indiferencia hoy en nuestros días y qué nos dice en particular el Papa, el jerarca de la Iglesia Católica al respecto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hacia dónde nos deberíamos mover? Sí, la indiferencia es un mal que se está extendiendo, es un mal que se está globalizando, y el Papa Francisco nos recuerda, nos dice que no hay que caer en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Y en este mensaje el Papa nos va desglosando esta indiferencia, nos va explicando un poco más para que lo entendamos y podamos pues hacer un examen de conciencia y podamos ver si no es que estamos nosotros cayendo en este tipo de indiferencia. Hay una forma de indiferencia que es muy, muy grave porque es muy generalizada, ¿no? La indiferencia que aquellos que, por un lado, se informan, pues pueden saber qué está pasando en varios lados, pero que lo hacen de una manera banal, como morbo, ¿no? Claro. Sin ninguna acción al respecto. Eso es grave porque es lo que Octavio Paz llamaba pues esta civilización del espectáculo, en donde ya uno no parpadea ante los ríos de sangre porque lo ve como divertimento, claro. En donde se confunden ya estas pantallas de videojuegos en donde matas y matas, o lo que ves en el noticiero. Y la indiferencia ante el dolor ajeno es terrible. Por otro lado, está los que ni siquiera se interesan, los que ni por un segundo se preocupan de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque viven ensimismados, de manera también banal, en cosas superfluas, en donde no son capaces de ver ni siquiera el dolor de su entorno más próximo, porque ya ni siquiera se importa o se interesan por el prójimo más próximo que tienen. ¿Qué es lo que piensan sus hijos? ¿Qué es lo que acongoja a su pareja? ¿Qué es lo que pasa en su barrio? Están tan banalmente envueltos en sí mismos que se separan completamente de la dimensión del prójimo más próximo. O la otra indiferencia, la indiferencia de quienes estando en cargos, estando en posiciones de responsabilidad, de representación popular, de poderes judiciales, de poderes ejecutivos,
están cínicamente abocados a el egoísmo, a hincharse las bolsas de dinero, de, como decía el Papa Benedicto XVI, no distinguirse en lo que es una banda de bandidos y simplemente concebir a la política como botín. A ellos les llaman cínicos, que no se interesan lo más mínimo, aunque conocen de los hechos y están en las posiciones para poder actuar y hacer algo. Pues bueno, les recordamos, estamos con Rodrigo Iván Cortés, él es coordinador de la Red de Acción de Ética Política RAEP. Estamos hablando sobre la Jornada Mundial de la Paz y pues como ustedes habrán dado cuenta, Rodrigo Iván es un filósofo que nos está desmenuzando un poquito las causas de esta deficiencia de paz, porque es muy bonito hablar sobre la paz mundial, imaginarnos una paloma con el racimo de olivo, pero no ver que la paz empieza pues por uno mismo, que esta indiferencia hacia lo que ocurre, no estoy diciendo en China o en Siria, sino simplemente a veces en nuestra casa, empezando por qué necesidad tiene mi madre, mis hijos, mi esposo, mi esposa, qué es lo que le sucede al que tengo más cerca. A veces hemos caído en este individualismo en su máximo esplendor. Y esta falta de paz es porque no tenemos esa preocupación, esa falta de solidaridad por el que está junto a mí. Nosotros tenemos que irnos a un corte, pero pues vamos a continuar aquí platicando con Rodrigo Iván sobre cuál es este mensaje de esperanza. Ya vimos las causas de esta situación a nivel mundial y personal de la falta de paz. Sin embargo, ¿cuál es este mensaje de esperanza que nos da el Papa Francisco? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Nosotros regresamos después de una pausa. No se vaya. En un momento regresamos a Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana. Ya estamos de regreso en Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Él es coordinador de la Red de Acción Ética Política RAEP. Fíjese qué curioso, un político, hablar de política y hablar de ética. Pero Rodrigo Iván es un filósofo, pero no es nada más una persona que se la pasa en el mundo de las ideas. Él también ya pues ha ejercido y sigue ejerciendo como político, y ahí me imagino que ha de ser un choque bastante curioso entre la práctica y la teoría. Pero bueno, para eso estamos. Nosotros estamos viendo el tema de la Jornada Mundial de la Paz. Estábamos comentando el bloque pasado que una de las causas de esta deficiencia de paz a nivel tanto personal como a un nivel pues universal es el nihilismo, que bueno, nos está trayendo este nihilismo, que es una indiferencia total hacia lo que pasa a nuestro alrededor. Una vez satisfechas nuestras necesidades más básicas, poco o nada nos preocupamos por el que está a mi lado. Y bueno, Rodrigo Iván, yo te quería preguntar, ya que tú te mueves muy bien en el campo de la filosofía, y muy bien has dicho que hemos llegado a un punto en el que mucha gente cree que no hay ninguna distinción entre el bien y el mal. Y hoy en día que un ser humano cualquiera tiene tanta capacidad destructiva, yo creo que nunca en la historia de la humanidad, tanta gente, todos somos muy insignificantes, pero con tanta tecnología, hasta la persona más insignificante puede tener una capacidad destructora bárbara. ¿Qué es lo que nos puede frenar o detener para no actuar de esta forma? Ya que estoy partiendo de que mucha gente cree que no hay bien, que no hay mal. ¿Qué nos puede frenar cuando tenemos enfrente
una escuela y entran estos chavitos con su mochila y destruyen, o terroristas islámicos, o no sé, una potencia mundial que quiera influir en los precios del petróleo. No sé, me estoy yendo a muchos campos, pero si no existe bien o mal, ¿qué nos puede detener a ser las personas más destructivas? Pues sí, como tú lo mencionas, es impresionante. Lo que hace el terrorismo modernizado del yihadismo actual, pues es tal cual, ¿no? Los parámetros de la guerra asimétrica hacen que cada uno se convierta en un factor de agresión muchas veces multiplicado con respecto a lo que antes se podía hacer, ¿no? Recordando lo que fueron los ataques del 11 de septiembre, de cómo un puñado de personas con una inversión mínima pudieron causar tal daño. Pues estamos hablando de que se cuentan con los dedos de las manos aquellos que perpetraron los atentados contra el World Trade Center y que causaron, pues en cosa de unas horas, más de 3,000 asesinados. Cuando vemos lo que pasó en París, cuando personas pues se ponen un chaleco y se detonan en una multitud o agarran una ametralladora que es de muy fácil acceso en nuestros días, una Kalashnikov que llega a emitir por segundo más de 100 balas y matando a tantas personas. Entonces, si nos fijamos en este mensaje de paz, lo que nos recuerda el Papa Francisco, retomando a Benedicto XVI, es la contraposición de dos conceptos que son muy importantes: la trascendencia y la inmanencia, que son dos conceptos filosóficos, sí, pero que tienen una importancia enorme, porque la modernidad ha tenido un énfasis brutal en lo que es la inmanencia. Pero de la inmanencia, que podría tener alguna dimensión positiva en tanto que reflexión, si no se toma ni siquiera como reflexión, sino solo ver hacia adentro, en lo que ha caído es en un profundo egoísmo, un ver exclusivamente por uno mismo y desentenderse de los demás. Esto, cuando se hace moda, cuando se hace cultura, cuando se hacen actitudes, es precisamente lo que denuncia el Papa Francisco en esta jornada, que es la globalización de la indiferencia. Y es entonces cuando retoma a Benedicto XVI. Y ahí está el antídoto a esta profunda inmanencia que lleva al egoísmo, y este egoísmo a la globalización de la indiferencia. Y este antídoto es la trascendencia. Benedicto XVI habla de la trascendencia como ese factor y ese antídoto fundamental para poder ubicar que solo si logramos abrirnos, solo si logramos ver más allá y logramos reconectarnos con lo que es nuestro origen y lo que es nuestro fin último, es decir, podemos abrirnos a la trascendencia de lo absoluto, es decir, Dios, y logramos replantearnos una nueva relación con nuestro origen y nuestro fin último, podremos también entender ese abrirnos a nuestro prójimo, a los otros como yo. Y de ahí el Papa Francisco retoma un pasaje bíblico que es clásico. Y ese pasaje bíblico es sobre lo que pasó entre Caín y Abel. Y la expresión fortísima que, pues, Dios, sabiendo todo, le pregunta a Caín sobre su hermano. Y la respuesta de Caín es la indiferencia, pero una indiferencia actuada, una indiferencia intencionada, porque él sabía lo que había hecho. Y le dice: ¿quién me ha convertido a mí en cuidador de mi hermano? Entonces ahí está esta expresión.
esta expresión que se ha retomado en términos filosóficos como la regla de oro en términos positivos. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti, o en positivo. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. Y ahí es donde viene el mensaje fuerte del Papa. Cuando él le pregunta, cuando él pregunta, bueno, ¿y ahora nosotros qué? ¿Qué es lo que podemos hacer con respecto a todo esto que hemos platicado? Pues que está terrible. Y justo está en el convertirnos en personas que ven más allá de sí y que atienden a su prójimo, que se reconectan con su origen, con su fin, y que ven la vida, la existencia, con sentido humano, de trascendencia, que llega más allá de lo humano mismo, pero para recuperar lo humano. Y entonces es el punto central el promover una cultura de la solidaridad y de la misericordia para vencer la indiferencia. Y ahí es en donde retoma lo que en Juan Pablo II fue nodal, fue un corazón, una clave de su magisterio, la solidaridad. Y esta solidaridad pues es vista y tiene que ser asumida tanto como virtud moral, ética, como actitud social. Permíteme que te interrumpa un poquito, porque a veces para los jóvenes, si nos preguntan, pues todos quieren trascender, ¿no? Pero vemos este trascender tal vez un poco banal. Decimos, yo quiero trascender, quiero que me pongan en un buscador de internet, en Google, y aparezcan 30,000 notas sobre mí, que soy, no sé, el mejor político, la mejor conductora, que soy el mejor abogado, que soy el mejor artista. Y es tal vez un trascender un poco banal, pero este trascender que tú me haces referencia es un trascender nuevo, porque es ir más allá de mí, y es más, hasta ayudar a los demás, y a veces cuando en una de esas ni se lo merecen, ¿no? O sea, es como ser generoso y dar un plus, y como tú dices, tener sentido humano, y no necesariamente trascender es que todo el mundo reconozca mi importancia, sino al contrario, yo hacerme chiquita y ayudar a los demás, y en esta solidaridad y misericordia, que solidaridad, fíjate que es una palabra que tal vez sí está mucho en nuestro léxico, pero misericordia como que se nos hace, yo misericordia, pues ni que fuera yo quién, ¿no? Hay mucha gente que nos dice que pues nunca perdonaría esto, aquello y lo otro, y es algo que uno se queda en el corazón. O sea, ¿es posible que una persona común y corriente ejerza la misericordia? Hay dos claves que nos da el Papa Francisco: dar y perdonar. Eso me parece que si buscamos el mero corazón y la clave de este mensaje de paz, ahí está. Porque si hablamos de cómo romper con ese nihilismo, con ese egoísmo, con esa indiferencia, si hablamos de solidaridad, en el núcleo de esto están esas dos cosas: dar y perdonar. Digamos que los círculos viciosos en los que vive la sociedad contemporánea son muy vastos y múltiples. Una cantidad enorme de círculos viciosos, ¿no? De este ciclo de odio, que puede ser un odio muy banal, muy banal. No estoy hablando solo de esas confrontaciones milenarias en Medio Oriente. No, estoy hablando de banalidades absurdas, que hace que un familiar no le hable a otro porque cuando eran chiquitos pasó que tal. O sea, minucias tan pequeñas que el egoísmo y la falta de trascendencia hacen que sean tan grandes que encadenan el alma de cada persona a el no perdonar, sin ubicar
que cuando no se perdona es uno el que queda esclavo. En el mensaje de paz del año anterior, el Papa Francisco lo resumía su mensaje en hermanos, no esclavos. Y es curioso, pero el hombre contemporáneo vive profundas esclavitudes autoimpuestas en una sociedad que se supone que aumenta la libertad por todos lados. Y al final lo que quedan son esclavos. Y lo que tú mencionas es importantísimo, porque la primera esclavitud es la autoimpuesta cuando no perdonamos. Y al no perdonar, es curioso, nosotros somos los que solitos nos encadenamos y nos esclavizamos. Fíjate que una vez un amigo me comentó sobre este tema, que el rencor y el odio es como aquella persona que se toma un veneno pensando que tomándose ese veneno la otra persona le va a pasar algo. Sí. Y no, el que se echa a perder y el que se envenena es uno mismo. Y al otro pues no le pasa ni para bien ni para mal absolutamente nada. Pero como para este mensaje de paz, como dices, es importante empezar por hacer limpieza en el corazón de cada uno, pasarlo con cloro, limpiarlo y decir, ya pasó. Como dices, dar y perdonar. Eso es así. Fíjate, cuando hablamos de que el problema profundo de esta modernidad que está en crisis es la inmanencia, no es por usar simple y llanamente ciertas palabras, no, es que esa inmanencia es la que nos describe mejor el egoísmo imperante del cual se deriva esa indiferencia generalizada. Pero dentro de esto hay ciertos vicios muy particulares de la inmanencia. Y hay dos que son muy característicos: la envidia y el rencor. Y estos dos aíslan. Estos dos, como tú dices, es como creer que por yo tomarme un veneno, el otro se va a ver afectado. Es la inmanencia pura, en sentido absolutamente negativo. Y justo para romper con estos círculos viciosos de la inmanencia moderna y de esta indiferencia generalizada, está el dar y el perdonar. El dar nos abre, rompe esos círculos viciosos y nos abre, hace que podamos trascender, ir más allá de nosotros mismos. Y ahí está la maravilla de la naturaleza humana. Estamos hechos de tal manera que solo logramos la plenitud cuando colaboramos al bien de otros. Y solo entonces nos plenificamos. El egoísmo, en la otra parte, es terrible, porque es la más segura garantía de la no plenitud, de la frustración y de la amargura. Quienes pretenden ser felices en el egoísmo están destinados a la tragedia, una tragedia personal terrible. Por eso ese abrirse y dar es lo mejor que podemos hacer. Es la manera en cómo estamos hechos, en el colaborar con otros, en el abrirnos a los otros. Abrirse, tener esa apertura, es posibilitar el encuentro. Y ese encuentro lo podemos tener con la naturaleza, entendiéndola mejor, cuidándola, como en Laudato Si nos recordaba el Papa Francisco, pero sobre todo ubicando que hay una naturaleza humana. No solo está la naturaleza externa, está la naturaleza humana. Y en la medida en que la comprendamos, la respetemos, vamos a poder ser más plenos. Pero también es esa apertura al otro como yo, que es el prójimo, y darle al otro. Y hablando de eso, el Papa Francisco, si mal no me equivoco, menciona mucho eso, ¿no? Que tenemos que ir al encuentro de esa persona que está en la periferia y diciendo esto de periferia se refiere a esa persona pues que tal vez no tiene todas sus necesidades económicas, sociales o afectivas completas, ¿no? Una persona puede ser alguien que pues esté padeciendo hambre, que no tenga para enviar a sus hijos a la escuela, uniformes, etcétera,
Y es lo que nos dice, que tenemos que salir de nuestro caparoncito e irnos allá donde sí hay necesidad. Pero, por ejemplo, Rodrigo Iván, hablando ya en un ámbito de política pública, de este dar y ser generosos, se me ocurre el tema de la migración. Por ejemplo, el fenómeno que está pasando ahorita en Europa con Siria, ¿no? Que se dio mucho este debate de si se debía o no abrir las puertas, obviamente de una forma ordenada y segura en lo que cabe, pero si se tenía que abrir las puertas a estas personas o al contrario, poner más límites y restricciones. Y para irnos no más lejos, también en Estados Unidos está ahorita ese debate, ¿no? ¿Qué se va a hacer con todos estos migrantes que ya están en Estados Unidos? ¿Se les va a recibir o al contrario, se les va a echar para afuera? Sí, esas piedras de toque, ¿no? El Papa está abogando por el trato humano a los migrantes que están en situación desesperada. Y pues las naciones tienen que ir viendo qué hacen a ese respecto. Pero antes de entrar a la complejidad de este tema que está ahí, que es urgente, hablando en México, antes que atender el tema sirio, tendríamos que pensar muy bien qué hacemos nosotros con los migrantes que ya tenemos. Tratarlos mal. México, lo que, desgraciadamente, es lo que hace México. México es de los peores países en cuanto a trato a sus migrantes. Es espantoso. Cuando un centroamericano quiere cruzar el territorio nacional, se ve sujeto a la explotación más salvaje y al maltrato más salvaje Denigración. Del crimen organizado y de las instancias gubernamentales. Y, sobre todo, de la coalición entre estos dos. Lamentablemente, nuestras instancias de migración, muchas de ellas están no infiltradas, sino dirigidas con una perspectiva de crimen organizado. Esto lo han denunciado fuertemente el padre Solalinde, el padre Flor María y tantos otros que ven ese drama diario de cómo en México se maltrata al migrante. Es en verdad espantoso la falta de atención del gobierno mexicano a este respecto, que es también una piedra de toque, no es solo este tema, o sea, está infiltrado y está en términos de colusión en otras instancias, pero esto es espantoso. Entonces tendríamos que ir mejorando primero la cuestión de cómo tratamos al migrante, sobre todo centroamericano, hacia México, y el migrante mexicano que va del sur hacia el norte. Porque esta explotación no es solo para extranjeros, es para nacionales también. Muy bien, Rodrigo. Fíjate que nada, nos queda un minutito. No sé si nos pudieras dar nada más tus conclusiones sobre esta Jornada Mundial de la Paz y sobre todo que ya estamos en vísperas de la visita del Santo Padre aquí a tierras mexicanas. Sí, el Papa Francisco enmarca esta jornada en el signo del Jubileo de la Misericordia y nos manda como motivación el reflexionar sobre esa misericordia de Dios con respecto a la miseria de los hombres, para que nosotros le echemos ganas, sembremos semillas de solidaridad, de misericordia y de compasión, para que entonces podamos vivir realidades más concretas de paz. Perfecto, pues nosotros ya nos tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Saludos allá a la Universidad Vasco de Quiroga en Michoacán, que por allá es tierra de muchos migrantes, por cierto. Y bueno, yo le agradezco allá a Miguel Ayala. Muchísimas gracias también, Pepelón, Rodrigo Iván. Muchísimas gracias, es tu casa. Gracias. Para que sigamos ahí platicando sobre estos temas filosóficos que muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de ellos, aterrizarlos, digerirlos, pero que pues es la esencia de nuestro ser, ahora sí que la filosofía, ¿verdad? Y muchísimas gracias a todos. Nosotros nos despedimos, le agradecemos y nos vemos la próxima semana en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. Hasta pronto. Esto fue Es tu Derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.